Estas son las noticias. La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros, afirmó que la seguridad vial es el pilar de la movilidad urbana aquí en la capital del país. Un reporte completo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 muertes relacionadas con el tránsito se debe a una velocidad excesiva o inadecuada. En la Ciudad de México, también el exceso de velocidad es la principal causa de accidentes. Al manejar de esta manera, las posibilidades de reacción y visión se reducen dependiendo la velocidad, en ocasiones más del 60%. 100 kilómetros, que es la velocidad que le encanta pisar a todo el mundo cuando le puede pisar, su campo visual se reduce a 45 grados. Es decir, se te pierde más de la mitad del escenario, nada más por ir corriendo a 100 kilómetros por hora. A 70 kilómetros por hora se abre a 75 grados y a 40 kilómetros por hora tienes un campo visual de 100 grados. Esto es lo que nos ayuda a salvar vidas. Para combatir el 34% de los siniestros que se generan por la velocidad, en la capital del país se han tomado estrategias que han reducido estos hechos. A 60 kilómetros por hora, de 10 personas, pues solamente sobreviven 1.5 en estadística y promedio si tienen un percance. A 50 kilómetros por hora, de 10 personas sobreviven 4.5, a 40 kilómetros por hora sobrevive prácticamente la mayoría. Prefiero que lleguen 5 minutos tarde a sus destinos. Los especialistas en vialidad indican que se debe dar cumplimiento a las sanciones estipuladas en el reglamento para concientizar a las personas sobre las consecuencias que puede producir el no respetar la normatividad vial. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.